Buen día, ingeniero. A continuación vamos a presentar con mi grupo el, el arrancador suave. En esta práctica se realizó la conexión y puesta en funcionamiento del arrancador suave, aplicando a un motor trifásico. El objetivo, bueno, principal aquí fue observar el comportamiento de voltaje y corriente en este proceso de arranque del motor. Para las mediciones se utilizó, bueno, un osciloscopio conectadamente, sondas de voltaje, sondas de corriente, que bueno, al activar el sistema de arrancador suave incrementa progresivamente el voltaje, bueno, suministrado al sistema. Bueno, y esto de aquí, a continuación vamos a presentar un poco el informe. Tenemos dos objetivos, tenemos también un marco teórico de motor trifásico, arrancador suave, voltajes y corriente durante el arranque, que es lo que vamos a observar. Bueno, y también se ocupó osciloscopio y sondas de medición. Tenemos también un poco de materiales y equipos que hemos ocupado y la metodología. Como primer punto, bueno, teníamos la revisión del diagrama de conexión, también la identificación del arrancador suave, de sus puntos de conexión y también la conexión del sistema. A continuación, en el siguiente video se va a poder observar de mejor manera la metodología que hemos seguido para poder realizar este video. En esta práctica utilizamos un motor trifásico, un arrancador suave, específicamente un Siemens Sirius 3W4026, además de un tablero en el cual aquí conectamos las tres líneas RCT a la entrada del, del arrancador. Asimismo, las salidas se conectan a las entradas del motor trifásico y acá usamos una conexión en estrella. Del circuito de control del arrancador suave, lo primero que hicimos es del borne 1, derivamos a la fase R y el borne 2 hacia el neutro. Para darle la señal de pulso o de control para el motor, se hace una conexión de puente entre el borne 1 y el borne 1, en el cual empieza a funcionar el motor. Como otro punto tenemos la conexión al osciloscopio, al canal uno tenemos conectado la sonda de voltaje conectado en el motor, tenemos la sonda de corriente también conectada a la línea 1 y ahora vamos a ver su funcionamiento. Como podemos observar, una pequeña distorsión debido al ángulo de disparo de los tiristores que están del arrancador suave. Después, considerablemente tenemos ya que una onda senoidal. Esto se debe a que el motor ya alcanzó su régimen de operación y tenemos su funcionamiento. También tenemos un desfase entre el voltaje y la corriente, esto debido como inducción al motor de inducción. En la parte de los resultados, tenemos que al iniciar el motor se observa un régimen transitorio en el que las formaciones presentan variaciones y deformaciones. Eso lo podemos notar en esta siguiente imagen. Esto ocurre porque el arrancador suave no aplica inmediatamente voltaje nominal, sino que lo incrementa de manera progresiva. De esta forma se limita la corriente inicial y el motor comienza a acelerar de manera controlada. Durante esta etapa, la corriente fue mayor que en el funcionamiento estable. Vamos a notarlo aquí. Debido a que el motor necesita desarrollar el torque suficiente para vencer la inercia del rotor y de la carga acoplada. Sin embargo, el arrancador suave evita que esta corriente aumentara de manera brusca como sucedería en un arranque directo. En la gráfica del régimen transitorio, volvemos de nuevo a esta imagen, se observa cómo las señales evolucionan desde el instante de encendido hasta que el motor alcanza una condición estable. Conforme aumenta el voltaje aplicado, el motor incrementa progresivamente su velocidad y la corriente comienza a disminuir. Cuando el motor alcanza su régimen permanente,
Las señales de voltaje y corriente se vuelven más regulares y cercanas de una forma sinusoidal. La corriente presenta una menor amplitud y se mantiene desfasada con respecto al voltaje, debido al comportamiento inductivo de los demandados del motor. Buenos días, ingeniero, compañeros. Primero que nada, en esta simulación se implementó la simulación de un arrancador suave trifásico que es para un motor de inducción utilizando un banco de tristores. El objetivo del- de esta simulación es que controlar el voltaje aplicado durante el arranque del motor mediante la variación de los ángulos de disparo, reduciendo la corriente de arranque y evitando esfuerzos mecánicos y eléctricos. Ahora, explicando un poco el circuito de- que tenemos aquí presente. Primero que nada, en la parte izquierda tenemos lo que es las fuentes monofásicas, em, los measurements, que son para corriente y voltaje. Em, Después tenemos que este de aquí alimenta a un PLL que sincroniza la fase con la frecuencia y a la fase de la red eléctrica. Gracias a esta sincronización se generan pulsos de disparo para los tiristores. Tenemos aquí también un bloque, un state generator, que sirve para modificar progresivamente el ángulo de disparo. Eh, Conforme este ángulo va disminuyendo, los tiristores conducen durante un mayor tiempo y aumenta el voltaje eficaz aplicado al motor. Tenemos también aquí el Thyristor 6 Pulse Generator, el cual genera los 6 pulsos de disparo sincronizados para cada uno de los tiristores. Aquí vemos que cada fase está conformada por dos tiristores conectados en una forma de antiparalelo. Esta configuración permite controlar tanto el semiciclo positivo como el negativo y eh, tenemos aquí que el uno conduce el ciclo positivo y el otro conduce el ciclo negativo del voltaje. También se implementó un breaker trifásico que funciona como bypass. Durante el arranque del motor es alimentado mediante los tiritores y cuando el motor alcanza una condición estable, el breaker conecta directamente con lo que es el motor. Finalmente se encuentra en este lado lo que es el motor junto con los bloques de medición para lo que es las tensiones y corrientes de línea y, y lo que es la tensión y corriente trifásica. Ahora tenemos aquí las siguientes gráficas. La primera que tenemos es los pulsos de disparo. En esta figura se observan los 6 pulsos de disparo. Cada pulso corresponde al disparo de cada uno de los 6 tiristores que se producen de una forma secuencial y sincronizada mediante la conexión de la red con el PLL. Ahora tenemos acá también lo que es eh, la gráfica de los tiristores. Tenemos principalmente, se ve el voltaje, la corriente de los transistores y lo que es también en la carga. Al inicio de la simulación, las señales presentan formas irregulares debido a que el ángulo de disparo cambia progresivamente mediante el state generator. Cada modificación del ángulo cambia al instante en que los transistores comienzan a conducir, por lo cual las formas de onda no permanecen iguales durante todo el proceso. Además, como el motor es una carga inductiva, la corriente no cambia eh, de manera instantánea, sino que cambia, eh, no cambia de manera instantánea cuando cambia el voltaje. Por este motivo aparecen pulsos de diferente amplitud. Entre aproximadamente 0,5 y un segundo, las señales se estabilizan
porque ya pasó el ciclo del arrancador suave y entra lo que es el bypass del breaker conectándose directamente a la red, por eso hay una forma sinusoidal completa. Finalmente, después del segundo de simulación, el breaker vuelve a abrirse y el control retorna vueltamente a lo que es los tiristores. Para lo que es la, la gráfica del motor, tenemos eh, las siguientes gráficas que nos da, que es eh, las tensiones trifásicas, las corrientes trifásicas, la tensión de línea y la corriente de línea. Durante la primera etapa, que es el arranque, hasta más o menos los 0,5 segundos que conducen los tiristores, se observa que las señales presentan varias deformaciones debido al control realizado por los tiristores. Con el voltaje aplicado al motor regulado mediante el ángulo de disparo, las formas de onda eh, dejan de ser completamente sinusoidales. A medida que el ángulo de disparo disminuye, aumenta el tiempo de conducción. Esto permite que el motor acelere de manera progresiva y reduce la corriente en comparación con un arranque directo. Entre, asimismo, como en el ciclo de los tiristores, entre 0,5 segundos y 1 segundo, se nota que ya el motor toma una forma completamente sinusoidal en lo que es las corrientes y tensiones. Esto quiere decir que el bypass del breaker ya está directamente conectado con lo que es la red al motor trifásico. Posteriormente, asimismo, cuando el breaker vuelve a abrirse, tenemos que vuelta empieza el ciclo de conducción de los tiristores. Como una conclusión, podemos decir que el funcionamiento de un arrancador suave trifásico basado en los tiristores es mediante el control del ángulo del disparo, que permite variar el voltaje eficaz aplicando, aplicando el motor durante el arranque y disminuyendo la corriente inicial. Además, el uso del breaker del bypass permite que una vez finalizado el arranque suave, el motor opere directamente conectado a la red. Muchas gracias. En conclusión de esta práctica de arrancador suave, tenemos que se comprobó que este arrancador nos permite controlar el encendido del motor mediante la aplicación progresiva de voltaje. Esto nos ayuda a limitar la corriente del arranque y a disminuir los esfuerzos eléctricos y mecánicos. También se logró diferenciar claramente entre el régimen transitorio y el régimen estable, porque durante el arranque las señales fueron variables y deformadas, mientras que una vez alcanzada la velocidad de funcionamiento, el voltaje y la corriente presentan un comportamiento más estable. Como recomendación, eh, prácticamente podemos decir que antes de energizar el sistema, se debe revisar las conexiones tanto de potencia y control del arrancador, así como la configuración correcta del motor. Eso sería todo. Muchísimas gracias.